¿Qué tal? Una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inversión profunda. Yo estoy, francamente entusiasmado con lo que tenemos hoy por delante, porque es un análisis que no va a dejar a nadie indiferente. Ujú, totalmente. Hola a todo el mundo. Hoy vamos a cruzar datos de dos ensayos empíricos de psicología clínica. Son sumamente rigurosos y diseccionan un concepto tan complejo como fascinante. Las fuentes giran en torno a una idea que los autores han bautizado como el ego búnker. Eso es, el ego búnker. Y, a ver, para establecer un poco el punto de partida, creo que merece la pena lanzar una observación al aire. ¿A quién no le resulta familiar ese perfil de persona que levanta muros emocionales casi impenetrables? Gente que jamás revela nada auténtico sobre sí misma, pero que paradójicamente pues se ofende hasta la médula porque siente que nadie le entiende. Ya, la clásica frase de es que nadie me comprende, ¿verdad? Exacto, esa misma. Es una contradicción brutal. Construyen una fortaleza de hormigón armado para asegurarse de que nadie pueda entrar, pero luego sufren profundamente porque nadie cruza esa puerta que, en realidad, ni siquiera existe. Es una imagen clínica poderosísima y de hecho representa uno de los mecanismos de defensa más intrincados de la psique humana. Pero antes de sumergirnos de lleno en la teoría, creo que es vital establecer el tono de nuestro análisis de hoy. Claro, importantísimo. Sí, porque el objetivo de esta disección no es bajo ningún concepto emitir juicios de valor, ni, etiquetar de manera despectiva a quienes operan bajo este esquema. Lo que pretendemos, apoyándonos en la evidencia de estos textos analíticos, es desarmar la arquitectura de esta coraza mental. Ujú. Queremos entender cuáles son los engranajes de este aislamiento voluntario y, fundamentalmente, analizar por qué una estructura que el cerebro diseña como un refugio de supervivencia termina convirtiéndose en una trampa que asfixia a su propio creador. Vale, vamos a desgranar esto, porque el contraste que plantean los textos en sus primeras páginas es sumamente revelador. Utilizan una metáfora arquitectónica para hacer una distinción fundamental, y es que una identidad sana no debería habitar en un búnker, debería habitar en una casa. Fíjate, una casa. La diferencia de concepto es clave. Las diferencias estructurales lo cambian absolutamente todo. O sea, una casa tiene zonas de transición, tiene un porche, tiene vecinos, tiene puertas con cerradura, sí, pero se pueden abrir, tiene ventanas por las que entra la luz y circula el aire, hay un flujo regulable. Eso es, un flujo regulable entre el interior y el mundo exterior. Exacto. En cambio, si pensamos en un búnker, el diseño tiene un único propósito: resistir impactos. Solo hay grosor, aislamiento térmico, oscuridad y silencio. No hay interacción con el entorno, solo hay protección contra él. Ya. Pero hay algo que me pregunto al leer los textos. Este hormigón psicológico no aparece por arte de magia de un día para otro, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llega a construir algo tan hermético? Pues esa es precisamente la pregunta clave. Según los ensayos clínicos que manejamos hoy, el búnker es siempre una respuesta adaptativa a un evento previo. O sea, no nace de la nada. Claro. Se construye invariablemente tras una experiencia de miedo intenso, un daño emocional profundo o una situación que el individuo percibió en su momento como una amenaza total para su integridad. En ese instante fundacional, colocar el primer ladrillo defensivo tiene toda la lógica evolutiva del mundo. Porque buscas protegerte a toda costa. Que luego eso se queda ahí. Exactamente. El problema clínico no reside en ese primer reflejo protector, que es natural. El problema surge cuando esa respuesta, que debía ser temporal, se cronifica, se solidifica y pasa a ser la única forma de relacionarse con el entorno. Y ahí es precisamente donde los textos introducen una dicotomía que resulta de lo más ilustrativa. Hablan de dos figuras que cohabitan en la psique: el ventríloco y el organismo. Dos conceptos fundamentales, ¿sí? Entiendo por la lectura que el organismo representa nuestro ser biológico, genuino, el que por naturaleza necesita contacto, roce y conexión social. Sin embargo, el ventríloco actúa como la voz de ese ego defensivo. Entonces, ¿cómo logra exactamente este ventríloco tomar el control absoluto de la personalidad y silenciar las necesidades tan básicas del organismo? Pues es un proceso de usurpación muy sutil. El ventríloco nace como una especie de guardaespaldas hipervigilante. Imagina una situación cotidiana para que nos entendamos. Alguien recibe un cumplido o una muestra de afecto inesperada. ¿Vale? El organismo, en su estado natural, reaccionaría con alegría y buscaría acercarse para conectar.
Pero antes de que eso ocurra, el ventrílocuo interviene rápidamente y susurra un mensaje de alerta. Te dice algo como: cuidado, si te muestras receptivo, descubrirán tus debilidades. Seguro que quieren algo a cambio. Mantén la distancia. ¡Qué boicot más tremendo! Totalmente. Lo fascinante de esto es como con el tiempo esta voz se vuelve tan dominante que convence al individuo de que su verdadero ser es extremadamente frágil. Le hace creer que necesita toneladas de aislamiento preventivo para no ser aniquilado. La máscara defensiva deja de ser una herramienta opcional en situaciones de estrés y se convierte en el único rostro de la persona. Y resulta paradójico observar cómo esa misma armadura genera una distorsión de la realidad brutal. Los textos mencionan que, desde dentro del búnker, el inquilino sufre un engaño perceptivo muy particular. Están convencidos de que su sufrimiento y sus sentimientos se notan. Sí, creen que su mundo interior es evidente para los demás. Pero la realidad exterior es otra muy distinta. Quien observa desde fuera no percibe señales de auxilio ni un lenguaje emocional claro. Lo único que percibe es un muro opaco, liso y completamente inaccesible. Así es. Y esa opacidad genera una frustración inmensa en ambos lados. El blindaje que teóricamente debería proteger al individuo de las amenazas del mundo exterior, termina protegiéndolo de la vida misma, impidiendo cualquier intercambio nutritivo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque a pesar de haber construido ese muro opaco y de rechazar la interacción, los ensayos clínicos subrayan que el habitante del búnker mantiene una exigencia constante hacia su entorno. Y es un reclamo que roza lo imposible. Un reclamo agotador para los demás. Totalmente. La persona búnker, en el fondo, no desea construir intimidad real a través de la comunicación. Lo que exige es telepatía. No busca relacionarse genuinamente ni explicar sus necesidades, busca que le adivinen el pensamiento. Quieren un milagro externo. Quieren un milagro que les rescate de su propia decisión de volverse invisibles. Es, como sugieren los autores, la pretensión irracional de querer disfrutar de la luz del sol mientras se toma la firme decisión de vivir a 20 metros bajo tierra. Pero, psicológicamente hablando, ¿por qué resulta tan sumamente amenazante para estas personas articular algo tan simple como un «necesito ayuda» o «necesito cariño»? Porque articular una necesidad implica materializarla en el mundo real. Si verbalizas una necesidad afectiva y la otra persona no responde como esperas, te enfrentas a un rechazo constatable. El ego defensivo no puede tolerar ese riesgo. Exigir telepatía es un mecanismo brillante, aunque destructivo, para eludir el riesgo del rechazo directo. Claro, si no lo pido, no me pueden decir que no. Exacto. Y para sostener este andamiaje, el ventrílocuo se fundamenta en lo que los estudios denominan dos ficciones infantiles. Son dos premisas inconscientes que operan en la base de esta estructura. La primera ficción dicta lo siguiente: si me quisieran de verdad, sabrían perfectamente quién soy y qué necesito sin que yo tenga que articular una sola palabra. Los autores describen esa primera ficción como un narcisismo básico, ¿verdad? Correcto, es una fantasía de omnisciencia afectiva. Es exigir a las parejas, amistades o familiares que adopten el rol de una figura materna idealizada y mítica, una figura capaz de comprender y calmar al bebé antes de que éste sepa hablar. Es una expectativa irrealizable entre adultos. Desde luego. Y luego está la segunda ficción, que postula esto otro. Si de verdad les importara, derribarían mis muros por mí, por muy gruesos que sean. Los textos definen esto como una cobardía estructural profunda, ya que consiste en delegar el 100% de la responsabilidad, el esfuerzo y el riesgo emocional en la iniciativa de la otra persona. Para quienes nos escuchan, creo que cualquiera puede identificar cómo estas ficciones pueden envenenar una dinámica relacional. Exigir que te lean la mente o que echen abajo tus defensas a base de insistencia heroica no es pedir amor. Es someter al entorno a un test de estrés implacable y continuo. Un test trampa, además. Sí, es un examen diseñado de antemano para que la otra persona suspenda irremediablemente. Porque, seamos realistas, nadie tiene la capacidad de dinamitar un búnker sin que el inquilino perciba la explosión como un ataque. Imposible. Lo verdaderamente revelador de los ensayos es lo que ocurre cuando el entorno inevitablemente fracasa en este test. Cuando la otra persona no logra adivinar el pensamiento o se agota tras meses de intentar acercarse a un muro de frialdad, el habitante del búnker rara vez hace autocrítica. Más bien al contrario. Encuentran una validación retorcida en ese fracaso ajeno. Se acomodan en la narrativa trágica del héroe incomprendido y reafirman su creencia de «¿lo ves? No se puede confiar en nadie,
Nadie hace el esfuerzo de entenderme. Es un refugio perfecto en el narcisismo de la víctima. Totalmente cierto. Y eso nos conduce a uno de los aspectos más oscuros y clínicamente significativos que abordan las fuentes. Lo denominan el asesinato de la alteridad. ¿Qué término más rotundo? Lo es. La falta de transparencia y el victimismo son problemáticos, pero la gravedad real de vivir en este estado hermético radica en la absoluta indiferencia del individuo hacia el mundo exterior. Quien opera desde el ego búnker jamás se plantea de forma honesta la pregunta esencial que sostiene cualquier vínculo humano. ¿Quién eres tú realmente? No existe una curiosidad auténtica por indagar en el universo interno del otro. Los autores utilizan el término autismo ontológico para describir esta fase. Es un concepto que impone bastante respeto por sus implicaciones. Entiendo que no se refieren a un diagnóstico clínico del espectro autista, sino a una condición existencial. ¿A qué se refieren exactamente con este nivel de ensimismamiento? Hacen una distinción muy clara. Se refieren a una ceguera filosófica y relacional. En este estado de autismo ontológico, el individuo pierde la capacidad de concebir que la otra persona posee una existencia independiente, con sus propios miedos, necesidades y un mundo interno tan complejo como el suyo. La alteridad, es decir, la condición de ser otro, diferente a uno mismo, queda anulada. La metáfora que emplean en esta sección es desoladora. Afirman que, desde la mirilla del búnker, las demás personas quedan reducidas a meros figurantes, a simples elementos decorativos en el drama personal del individuo. O peor aún, a satélites. Cósmica es orbitar incesantemente alrededor de las heridas no resueltas, el hermetismo y las altas expectativas del búnker. La ironía es manifiesta, exigen ser vistos en toda su profundidad, pero son incapaces de mirar a nadie. Reclaman ser comprendidos de manera compasiva, pero no ejercen la escucha activa. Demandan una reciprocidad incondicional sin haber aportado previamente ni un solo gramo de verdad o vulnerabilidad propia a la relación. Si conectamos esto con la perspectiva general, es crucial comprender que este desequilibrio sistemático y esta exigencia unilateral no brotan de una maldad intencionada o de un plan calculadamente perverso. Los textos analizan esta conducta desde un prisma analítico mucho más compasivo. Ah, qué interesante. ¿Sí? Lo definen como un infantilismo ontológico. No hay malicia, lo que hay es una inmadurez profunda. Es como si el desarrollo relacional de la persona se hubiera detenido drásticamente en una etapa egocéntrica temprana, donde el universo entero debe girar alrededor de sus necesidades para garantizar su supervivencia. Cuando la percepción de la realidad se queda estancada en un nivel donde solo existe el eco de la propia voz, se vuelve estructuralmente imposible que se produzca un encuentro genuino con otro ser humano. Esa idea del desarrollo detenido encaja a la perfección con otro de los conceptos clave de la investigación, la tensión entre el mapa y el territorio. Esta analogía me parece brillante para entender la desconexión con el presente. Es una de las mejores partes del análisis. Explican que el búnker es una arquitectura emocional que quedó congelada en la edad del miedo. Hubo un momento, habitualmente en la etapa formativa o en el pasado, donde mostrar vulnerabilidad fue castigado severamente, donde depender de otra persona resultó ser genuinamente peligroso. Ante ese entorno hostil, el organismo trazó un mapa defensivo, un manual de instrucciones para sobrevivir. El problema radica en que el tiempo avanza inexorablemente. Claro, la persona crece. El individuo se convierte en adulto y el territorio vital cambia por completo. El entorno actual ya no es aquella casa de la infancia o aquella relación abusiva. Sin embargo, la persona sigue navegando por el territorio del presente, utilizando el mapa desactualizado del trauma pasado. Y ese desajuste continuo entre un mapa obsoleto y el territorio real es la fuente principal de la fricción social. Porque aplicar respuestas de pánico a estímulos neutros del presente genera muchísima confusión en el entorno. Imagina algo tan mundano como un mensaje de texto que tarda en ser respondido. Un clásico de nuestros días. Sí. En el territorio actual de dos adultos ocupados significa simplemente que el otro está trabajando o ocupado, pero bajo la lectura del mapa del trauma se interpreta como un abandono inminente o un rechazo, activando de inmediato el despliegue del hormigón. Y cuando la realidad finalmente choca contra esta estructura desproporcionada, cuando las parejas o las amistades se cansan de interactuar con una pared y deciden alejarse, se produce lo que las fuentes catalogan como el berrinche. Ese berrinche es la manifestación de la indignación absoluta.
Se refugian en quejas amargas del tipo «la sociedad actual es superficial, nadie tiene capacidad de compromiso, la gente siempre me decepciona». Entiendo que esta reacción colérica no es casualidad, sino que cumple una función protectora indispensable para el ventríloco. Exactamente. El berrinche opera como un escudo de desviación. Traslada sistemáticamente la culpa hacia el exterior. Protege al ego de tener que asumir una verdad clínica que resultaría devastadora para su sistema de creencias. Y esa verdad es que el aislamiento y la soledad que padecen no son una fatalidad impuesta por un mundo cruel, sino la consecuencia directa, matemática y predecible de su reiterada negativa a participar en el intercambio humano. Es duro de aceptar. Muchísimo. Admitir que no se puede conocer ni amar lo que uno mismo se niega a revelar implicaría aceptar la responsabilidad del propio aislamiento, y el búnker está diseñado específicamente para evitar esa responsabilidad. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues que mantener operativa esta maquinaria defensiva tiene un coste absolutamente exorbitante. No hablamos únicamente del desgaste social, sino del impacto fisiológico y mental. Hay una frase en los ensayos que hiela la sangre por su contundencia. Dicen, el búnker no es una fortaleza de seguridad, es un ataúd de lujo. Una imagen tremenda. Mientras el ego defensivo sigue obsesionado con añadir capas de cemento y sofisticar las cerraduras, el organismo, esa entidad biológica real que requiere el roce, el dinamismo y la luz del territorio exterior para prosperar, comienza a morir de inanición. Es que la privación sensorial y emocional pasa una factura biológica ineludible. Al cortar el flujo constante con el exterior, la persona se ve obligada a retroalimentarse de su propia atmósfera cerrada. Comienza a respirar un aire psicológico viciado, rumiando y masticando sus antiguos traumas en un bucle sin fin, porque no entra información nueva que actualice el sistema. Claro, se ahogan en su propio bucle. Y esta inanición emocional a menudo desemboca en somatización. El cuerpo físico, al no encontrar una vía de expresión o conexión, mimetiza la rigidez del búnker. Aparece la tensión muscular crónica, una respiración superficial y restringida y una mirada defensiva que, con el tiempo, pierde la plasticidad necesaria para empatizar o conectar visualmente con los demás. Es un peaje devastador a cambio de una ilusión de seguridad. Pero bueno, llegados a este punto de diagnóstico, los textos dan un giro fundamental y muy pragmático para abordar las vías de solución. Y comienzan derribando mitos, redefiniendo qué es realmente la intimidad. Esto es vital. Porque el sistema de creencias del búnker asume que la intimidad es una especie de sentimiento mágico que surge de la nada, o una conexión cósmica libre de esfuerzo. Los autores son categóricos. La intimidad no es magia, es una estructura. Y como toda estructura estable, requiere cimientos. Específicamente, exige la presencia simultánea de 3 elementos que no son negociables. El primero es la exposición. Correcto. La exposición implica la voluntad activa de mostrar una faceta personal que escape al guión hipercontrolado y prefabricado del ego. Supone dejar ver una duda, una imperfección o un deseo genuino. Mostrar algo fuera del guión. Eso es. El segundo pilar es la reciprocidad. Esto requiere desactivar el autismo ontológico que mencionábamos antes y cultivar una disposición real para escuchar y recibir la realidad del otro, validando que su experiencia es tan importante como la propia. Y el tercer elemento, que suele ser el mayor escollo de todos, es el riesgo. El riesgo de no tener garantías. Construir intimidad exige aceptar de antemano que no tienes ni puedes tener el control sobre la respuesta de la otra persona. Exacto. Es posible que te muestres vulnerable y que la respuesta del otro no sea la ideal. Es posible que haya malentendidos o incluso que, a pesar de mostrarte genuinamente, a la otra persona no le encaje lo que ve. Y ese riesgo de frustración es simplemente el precio ineludible de la entrada al mundo de las relaciones reales. Y como resulta evidente, el búnker siente auténtico pavor ante la sola idea del riesgo. Para evitar la incertidumbre, prefiere recluirse en lo que los ensayos conceptualizan brillantemente como un desierto climatizado. ¡Qué buen concepto! Un ecosistema emocional árido, estéril y carente de vida, pero que ofrece la tremenda ventaja de ser 100% predecible y estar bajo control absoluto. En ese desierto climatizado no hay sorpresas, no hay malentendidos dolorosos ni hay rechazos. Pero el coste es que resulta biológicamente imposible que florezca el afecto genuino. Frente a esto, los textos ofrecen un enfoque terapéutico muy interesante para desmantelar la estructura.
Sí, y me parece fundamental destacar cómo plantean la salida de emergencia. La advertencia es clara. La solución nunca pasa por colocar dinamita y volar el edificio entero de la noche a la mañana. Jamás. Intentar forzar grandes confesiones dramáticas o gestos épicos de vulnerabilidad extrema solo conseguiría abrumar al sistema nervioso, confirmar los miedos del ventríloco y provocar que los muros se levanten aún más alto. El colapso abrupto de las defensas generaría un nivel de terror inmanejable para la persona. La estrategia clínica que proponen se basa más bien en la ingeniería inversa. Consiste en generar lo que denominan pequeñas fisuras de honestidad aplicada. Fisuras de honestidad. Sí. La premisa es dejar de exigir que el universo exterior desarrolle visión de rayos X para ver a través del cemento. Hay que empezar a asumir la responsabilidad de abrir milímetro a milímetro grietas voluntarias para que la luz exterior comience a entrar y actualizar el organismo. Y los métodos que sugieren son actos de valentía sumamente cotidianos. Los ejemplos prácticos que aportan aterrizan la teoría en el día a día. Sugieren empezar por algo tan aparentemente banal como responder a la típica pregunta de cortesía, ¿qué tal estás? En lugar de activar el mecanismo defensivo automático y responder con un aséptico, bien, sin más, atreverse a introducir una pequeña cuña de verdad. Decir algo como, pues la verdad es que he tenido una semana un poco frustrante por este motivo. Un paso pequeño, pero muy significativo. Otra fisura aplicada sería hacer el esfuerzo consciente de preguntar por la vida del otro y sostener la atención, practicando esa alteridad. O quizá el ejercicio de vulnerabilidad más potente que mencionan los autores, tener el coraje de verbalizar el propio mecanismo ante alguien cercano. Ser capaz de decir en voz alta, oye, mira, me doy cuenta de que me cuesta muchísimo mostrarme, a menudo me da miedo abrirme, y no sé muy bien cómo hacerlo sin sentir que pierdo el control. El simple hecho de articular y admitir esa dificultad ya constituye, paradójicamente, uno de los actos de intimidad y exposición más grandes que puede realizar el individuo. Es el organismo tomando finalmente la palabra por encima del ventríloco. Como síntesis para la audiencia de todo lo expuesto en esta disección, la gran paradoja que nos enseñan estos textos clínicos es que la misma armadura que detiene las balas también detiene las caricias. Mantener la expectativa de que el resto del mundo debe convertirse en un equipo de arqueólogos heroicos dedicados a excavar nuestra frialdad para descubrir nuestro hipotético tesoro interior es una batalla perdida que solo garantiza el aislamiento. La verdadera libertad emocional y la posibilidad de conexión empiezan en el instante exacto en que se permite que sea el organismo vivo, con todas sus imperfecciones y fragilidades biológicas, y no el miedo fosilizado del pasado, quien tome la iniciativa y dé el primer paso. Esto plantea una pregunta importante. Una reflexión analítica que se vuelve casi obligatoria al trasladar esta disección de la psicología clínica del ego búnker a la realidad sociológica contemporánea. Si aceptamos que el búnker se consolida congelando un mecanismo de defensa basado en el miedo en la infancia, cabe preguntarse qué impacto está teniendo a nivel social la arquitectura de nuestras interacciones digitales modernas. Las redes sociales, claro. Las plataformas actuales, mediadas por pantallas protectoras, filtros y perfiles milimétricamente editados, proporcionan una infraestructura perfecta para diseñar lo que podríamos llamar mini-búnkeres cotidianos. Nos ofrecen la excusa perfecta, ese desierto climatizado ideal. Resulta lícito cuestionarse si no estamos derivando hacia una cultura entera donde, colectivamente, exigimos ser profundamente leídos y validados mientras nos parapetamos con gran comodidad tras el hormigón digital de un avatar impecable. Queda como reflexión sobre si estamos democratizando ese autismo ontológico. Es un paralelismo sociológico extraordinario para dejar la mente trabajando mucho después de terminar la escucha. Una perspectiva que sin duda expande las fronteras del texto original y nos invita a observar nuestros propios patrones de interacción. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Invitamos a nuestra audiencia a prestar atención a esas posibles dinámicas defensivas en la rutina diaria, a buscar esas pequeñas grietas para dejar entrar la luz y, sobre todo, a asumir el riesgo inherente que conlleva vivir y relacionarse de verdad. Cabe recordar que el conocimiento analítico multiplica su valor cuando abandona el confinamiento de la teoría y se comparte. Un saludo muy afectuoso y hasta el próximo análisis a fondo.